Hernán Olmedo y Wilson Fernández Luzuriaga, doctores en ciencia política, ambos referentes docentes del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la República del Uruguay. Y ahí lo primero, antes de meternos en el tema del cual vamos a hablar y todos los temas que vamos a ir abordando, estaría bueno que ustedes puedan contarle al público y a la audiencia cómo funciona ese programa y cómo es ese espacio de estudio, de investigación y docencia que tienen en la UDELAR. Le cedo la palabra a Wilson, que tiene más años que yo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles que sí, es una situación bastante peculiar y realmente nos sentimos bastante orgullosos de haber llevado adelante este programa de estudios internacionales, porque este programa nace como programa al momento de la separación de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales. La licenciatura en Relaciones Internacionales queda en la Facultad de Derecho y un presupuesto importante para investigación y enseñanza de posgrados queda en la Facultad de Ciencias Sociales, en Economía y Política Internacional. Bien. De ahí surge el programa. De ahí surge, eso es 1991, el primer año que la Facultad de Ciencias Sociales abre sus puertas a la inscripción como Facultad de Ciencias Sociales. Mirá. Y en Tratado de Asunción. ¿Eh? Tratado de Asunción. Exacto. Que bien vino. Vino muy bien del punto de vista presupuestal. Claro, porque se confiaba mucho. Llegaron fondos. En el llegaron internacional de Uruguay y en el papel del Mercosur en el sistema. Entonces, pero les decía que en 1995 este programa saca el primer posgrado, diploma de especialización en estudios internacionales, de 1 año de duración y cuyas inscripciones están abiertas, ¿no? ¿Cómo se hace para visiten la página web de la Facultad de Ciencias Sociales. En su página de presentación, la facultad ya tiene el link donde se expresa. Hoy a las 18 horas hay una presentación en los salones de la facultad. Nos da el tiempo, Brian. Con un acto académico, pero decirles que dura 1 año el posgrado, con 1 año más, o 1 semestre en realidad, para realizar una monografía final, y da el título de especialista en estudios internacionales. ¿Quién te dice, Denise? ¿Quién te dice? Pero yo haría. Van 13 ya cumplidas. Sí. Estamos iniciando la 14ª edición desde 1995 de forma ininterrumpida, ¿no? ¿Cuándo empieza entonces? Empieza en agosto, en diciembre el primer semestre, después arrancamos en marzo. Bien. Y en más o menos julio está terminando todo el posgrado, ¿no? Es 1 año. Bueno, fantástico. A mí ya me sedujeron, capaz me tienen por ahí en agosto. Ya veremos, ya veremos. Vamos a entrar a la página hoy de noche. Bueno, si te parece, vamos a arrancar con esta entrevista pensándolo un poco en términos. Nosotros obviamente veníamos hablando recién con el invitado anterior y venimos hablando toda esta semana porque es inevitable. Obviamente nos agarra al comienzo de este programa de internacionales en un momento de hay conflicto bélico, un conflicto circunscripto a una zona del mundo, pero que involucra a prácticamente todo el mundo. Si no es por comercial, es por bélico, así que a todo el mundo está involucrado. Pero lo que nos interesaba para empezar a entender un poco el panorama más allá de la coyuntura y de lo que está pasando hoy en día, el cese al fuego en particular, es los niveles de conflictividad, la tensión y cómo viene el sistema internacional observado más en una perspectiva histórica, ¿no? Porque ahora se habla mucho de, ahora no se puede confiar, el mundo de repente ya no te respeta los patrones que se respetaban antes, pero históricamente, ¿cómo ha sido esta conflictividad y cómo se va llegando al sistema actual? Bueno, primero que nada agradezco la invitación, Denise, Brian, por favor, compartir con ustedes y con los escuchas parte de resultados de investigaciones que nosotros hacemos asociadas a este tema. A ver, yendo a tu pregunta, yo creo los niveles de conflictividad que tenemos actualmente en el sistema internacional, yo te diría que son semejantes, entendiendo por conflictividad, que esto es algo que también vale la pena aclararlo, como una suerte de índice o de indicador compuesto que deriva de la combinación de número de muertes por conflictos, número de estados afectados a conflictos, las capacidades materiales de los estados afectados al conflicto. O sea, ahí yo he trabajado mucho tiempo con la elaboración de un índice
cuantitativo de conflictividad. Entonces te diría que actualmente tenemos niveles de conflictividad semejantes a los que se registraron en el periodo de la Guerra Fría, por decirte así de una manera clara. ¿Que era un nivel alto? No, más bien intermedio, te diría. Más bien intermedio. Y que obviamente se registraban conflictos interestatales, pero se registraron, por sobre todas las cosas, conflictos intraestatales, o sea, guerras civiles. Bien. Entonces, cuando tú combinás distintos factores, tenés niveles semejantes a los de la Guerra Fría y semejantes a los que sucedieron en el siglo XIX, sobre todo de 1816 hasta 1850-55. Después tenemos un aumento en los niveles de conflictividad como consecuencia de procesos de unificación europeos en Italia, Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, y después tenemos niveles extremadamente altos de conflictividad en la primera mitad del siglo XX. Lógico. Sobre todo desde 1910 hasta 1945. Combinando estos indicadores que te decía. Sí, Primera y Segunda Guerras. Sí, obviamente. Exactamente, donde se registran Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces te diría, si nosotros tenemos en cuenta los últimos 200, 210 años, no es algo atípico estos niveles de conflictividad. O sea, ya se registraron, y de hecho si nosotros hacemos la sumatoria de años de niveles de conflictividad de estos niveles intermedios, es lo que ha predominado, estos niveles de conflictividad. Bien, yo no me voy a poner absolutamente técnico y vos impedímelo eventualmente. Sí. No, pero digo, yo te lo impido a vos eventualmente, sí. Pero sí me interesa entender este índice, cómo se construye, no te digo todos los pedacitos, pero aunque sea si es un índice que construiste vos en tu investigación o es algo que se fue a... No. Los politólogos que hacen investigación cuantitativa, hay un montón de índices. Esto es un índice que construí yo a través de estos factores: capacidades materiales de los estados afectados a conflictos, niveles de severidad, duración de los conflictos. Bien. O sea, entonces combinando distintos factores, vemos eso. También tenés el índice de conflictividad, lo puedes aplicar a todo el sistema, cómo evolucionó todo el sistema, o a los conflictos en sí mismos, a las guerras. Para ver la intensidad de la propia. Bien. ¿Y ahí hay alguno que pese más que otro? O digamos, no. Eso es en función de los resultados de cada uno. Después tú tenés que hacer un ejercicio de normalización, o sea, un ejercicio estadístico bastante importante y de agregación de variables para que el índice sea puedas combinar factores o unidades, o mediciones de factores que están expresados en unidades diferentes. Entonces los tenés que normalizar. Ahí yo aplico una normalización que es por estandarización por Z, pero esto es algo que me parece que... Ahí sí hay muy técnico, sí. Sí, muy técnico. El índice generalmente te queda en un valor entre menos 3 y 3, entonces cuando tenés más de 1 tenés valores extremadamente altos de conflictividad. En los periodos de las guerras mundiales superó el 3. Entre 1 y menos 1 tenés niveles intermedios, que es lo que tendríamos ahora. Y menos 1 tendrías niveles bajos de conflictividad, que fueron los momentos, sobre todo desde 1990 hasta 2010, más o menos. Que eso no quiere decir que no hayan existido conflictos. No. Claro, sino que a nivel macro global del sistema, la conflictividad fue menor. Entonces, pero hay un montón de otros indicadores para aproximarse, porque esto es algo también importante tenerlo en cuenta. Todos los indicadores que nosotros construimos, los científicos sociales, ya sea politólogos, sociólogos, economistas, son aproximaciones a la realidad, no son la realidad en sí misma, sino que son como puentes que permiten aproximarnos a la realidad y podemos estar más o menos cerca de ella, pero son como parámetros de referencia. Claro, una manera de poder ordenar un poco el pensamiento. Claro, con base en datos duros. Para analizar, ¿o no? Para analizar. Y claro, para analizar y también requiere de una dosis que te guste también trabajar con datos cuantitativos. Pero en términos cualitativos, respondiendo a tu pregunta, te diría, tenemos niveles semejantes a los de la Guerra Fría. En cuanto a niveles de conflictividad a nivel macro. Sí. A nivel material. Pero, por ejemplo, las percepciones, ¿no? Que ya sé que no hace parte de tu cálculo de conflictividad, pero ¿de qué forma las percepciones ustedes notan ahí ya, no desde lo técnico, sino desde lo analítico? ¿De qué forma las redes sociales nos hacen sentir que hay más conflictividad? Porque
No sé si les llega a ustedes que la gente dice, el mundo está peor, explotan conflictos por todos lados. Entonces es difícil que desde lo duro vos digas, no, ¿sabes qué? En realidad no estamos tan mal. Antes no te enterabas porque no tenías redes sociales. Claro, pasa que antes no nos enterábamos. Sin duda, no. Está muy buena tu pregunta, Denise. Y bueno, yo no tendría una respuesta para darte sobre eso porque obviamente no forma parte de mi agenda de investigación el tema de las percepciones, pero sí es importante. Y hay estudios, por ejemplo, no sé si conocen a un autor que se llama Steven Pinker, que publicó un libro, que en realidad es un librazo, creo que del 2010 o 2011, Los ángeles que llevamos dentro, que presenta evidencia empírica muy consistente. Y hay un montón de investigadores que siguen esta línea de investigación, ¿no? De que en el periodo moderno, entendiendo los últimos 500 años, por decirlo de alguna manera, y sobre todo desde finales de la Segunda Guerra Mundial para acá, son los periodos de mayores niveles de, ¿cómo decirlo?, o menores niveles de conflictividad, volviendo al concepto de la conflictividad, comparado con otros periodos históricos de la humanidad. En cambio, cuando nosotros, no sé, escuchamos comentarios de, no sé, a nivel de la opinión pública, es como que el mundo se va por ahí, no sabemos qué va a pasar, si se va a tirar una bomba nuclear o no, estamos, no sé, en las puertas de un cataclismo. Y bueno, la evidencia empírica no nos muestra eso, en realidad nos muestra más bien datos que más bien alentadores, ¿no? Si los comparamos, claro. Sí, con la perspectiva histórica de muy larga duración, ¿no? No deja de ser una buena noticia. Sí. ¿No? Eso no quiere decir, perdona que te corte, por favor, que el propio Steven Pinker lo señala. Eso no quiere decir de que no hayan conflictos y no vayan a haber conflictos. Simplemente lo que quiere decir es que, bueno, hay como una suerte de pacificación, de menos niveles de violencia en la humanidad. Bien. Que es lo que muestra la evidencia empírica, no importa, está bien, la evidencia empírica muestra eso. Y no es una evidencia, vuelvo a decirte, es una evidencia que hay muchos investigadores, mucha construcción, claro. Mucha gente que está trabajando detrás de esta idea, ¿no? Claro. Y el tema de la percepción, ¿no? Evidentemente las redes influyen mucho, la multiplicidad de medios influye mucho. Antes había medios tradicionales a los que recurríamos, hoy están multiplicados, están las plataformas de streaming, hay mucha abundancia y sobreabundancia, pero eso, bueno, los profesionales son ustedes. Pero yo lo que sí veo en este conflicto... Vos decís, Wilson, somos profesionales. Y bueno, un poco nos culpó igual, ¿viste? Hay sobreabundancia de información, pero bueno, los profesionales son ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Tienen que competir con streaming, por lo pronto. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, Wilson. Eso sí que es un fenómeno nuevo, ¿no? No, yo lo que decía que es la primera vez que se ve, por lo menos del 45 a la fecha, el tema de la violación de las normas, la violación de las reglas, sin una justificación. Claro, sí. Violo porque violo la norma, y si se me hace referencia a la institución que tiene que, de alguna manera, llamarme la atención o inclusive sancionarme, por eso yo digo que descreo en el multilateralismo. Antes era al revés. Cualquiera fuera... La Guerra Fría es un caso típico. Cualquiera fuera la barrabasada que hiciera una gran potencia, buscaba justificarla por el derecho internacional. Buscaba de alguna manera entender que había habido legítima defensa, que había un peligro inminente para la humanidad. El caso que tú hoy mencionabas de los conflictos del Golfo Pérsico, ¿no? La amenaza latente y que nunca se comprobó demasiado de una carrera armamentística por parte de Saddam Hussein absolutamente desmedida. Siempre se ponía una norma de derecho internacional con mayor o menor lógica, ¿no? Con mayor o menor filosofía del derecho en el fondo, con mayor o menor argumentación jurídica. Pero es la primera vez que se dice, este sistema no sirve, como no sirve, ¿no? Y cuando lo dice un presidente, ¿no?, que tiene en su país y en Nueva York instalado el máximo organismo multilateral, entonces, que es la ONU. Claro. Entonces, y que el presidente es Donald Trump, por si no se entendió. Seguro, la percepción es más cruda de eso, ¿no? Es interesante entonces vincular esta idea de la percepción entonces que se tiene de que la situación está más
complicada, por decirlo de alguna manera, porque claramente el orden internacional que rigió hasta ahora y toda la institucionalidad, el derecho internacional y demás han sido lesionados. Lo que cabe preguntarse es a qué punto esto se puede recomponer o queda lesionado, digamos, permanentemente, o cómo pueden actuar los otros actores, digamos, porque está bien, Trump dice yo no juego más a este juego, pero el resto se supone que sí, sigue jugando el juego. Sobre la perspectiva te dejo a vos. Esto ahora, no es futurología ni lo que, digamos, no queremos que nos digan, no, para mí va a pasar esto, digo, podés hacerlo, obviamente, está perfecto, pero digo, en función de cómo ves que ha sido en general la actuación de los actores en el derecho internacional y los organismos multilaterales, y estamos yendo hacia un lugar donde esto va a dejar de tener sentido y efectividad, ¿o no? Claro, y cómo se puede redistribuir el poder también, ¿no? Bueno, ese es el tema central. Yo hago el diagnóstico y vos haces la perspectiva que tenés realmente más claro cada potencia hacia dónde va. Yo hago un diagnóstico muy corto. Lo primero que quiero decir, que a mí me llama mucho la atención, cómo se habla de un orden de seguridad, un régimen de seguridad colectiva, distorsionado, erosionado. Estamos transitando el mismo régimen de seguridad colectiva que nos dimos en el 45. Sí. Si hay una agresión ilegítima a un Estado, hay un órgano con capacidad coercitiva que puede sancionar al Estado que legítimamente usó la fuerza. Pero nos olvidamos que en el 45 se le dio veto a 5 potencias. Nos olvidamos que ya sabíamos en 1945 que nunca se iban a autosancionar, que iban a interponer un voto negativo en el Consejo de Seguridad, hicieran lo que hicieran, porque nadie se va a hacer calificar como Estado agresor para que después se desaten un conjunto de sanciones que impliquen el uso de la fuerza o que no impliquen el uso de la fuerza. Entonces estamos fuertemente ante un escenario que nos puede llamar la atención por la virulencia, nos puede llamar la atención por el discurso antijurídico, por el discurso realista, sí, eso sí, pero no nos puede llamar la atención cuando Rusia agrede a Ucrania y no es sancionado, o cuando Estados Unidos se alía a Israel e ingresa en esta instancia en la que estamos hoy, ¿no? Donde hasta se habla, eso sí creo que no está admitido en ninguna norma de derecho internacional, y todas las cancillerías del mundo tendrían que haber salido a censurar esto, cuando se habla de en 48 horas voy a aniquilar una civilización, ¿no? Esto absolutamente tendría que haber sido para propios, para ajenos, para aliados y para no aliados, un llamado de atención en el sistema internacional, ¿no? Una civilización, una población, vamos a bajarle todavía los decibeles, una población cuando todos sabemos que los que toman las decisiones y más de uso de la fuerza, sí, claro, siempre es una élite, ¿verdad? Bueno, ahora dejo al que sabe de esto. Te dejó el micrófono caliente. No, sí, es como... No, a ver, yo trato de aplicar alguna suerte de modelo teórico para tratar de explicar lo que vemos, independientemente de cuestiones normativas o morales. Entonces, a ver, yo digo, si bien, o sea, cuando hablamos de orden internacional, digo, podemos identificar al menos 2 dimensiones, una que tiene que ver con lo que es distribución de capacidades o de poder de los estados, y otra dimensión que tiene que ver con la institucionalidad internacional, y podemos combinar allí. En lo personal tiendo a no asignarle demasiada relevancia a la institucionalidad internacional, porque desde esta perspectiva teórica, que quizás se asocia más a lo que en relaciones internacionales o política internacional se conoce como perspectiva realista, hay como un escepticismo muy fuerte
sobre las potencialidades de las instituciones internacionales. Bien. Algo que los liberales, por ejemplo, tienen un optimismo mucho más marcado sobre la potencialidad de las instituciones internacionales. Entonces, diría, en la dimensión institucional del orden internacional, bueno, yo creo que no, en lo personal no tengo muchas esperanzas y sí, por lo general han sido funcionales a las grandes potencias, ¿no? Bueno, eso lo que tiene que ver con la institucionalidad internacional. De hecho, digo, quizás para tratar de aportar un poquito más de luz a lo que trato de explicar y por qué las instituciones internacionales, a mi juicio y a juicio de muchos teóricos que ven el mundo de una perspectiva realista, estructuralmente carecen de lo que contienen las instituciones políticas nacionales, que están respaldadas en la jerarquía, en el monopolio de la fuerza, en pactos constitutivos, que, bueno, los estados están organizados en una constitución, que allí es donde, o en constituciones, que allí es donde se habilita a que los estados sean el único agente que monopoliza la fuerza. A nivel internacional, eso no sucede tan así, por más que tenemos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero son 5 miembros, nada más que tienen el poder de veto, y bueno. Entonces, hay como diferencias notables entre la institucionalidad internacional y la institucionalidad nacional de los estados, que para muchos realistas es lo que, bueno, identifican que es como la debilidad de base que tiene el orden internacional en su dimensión institucional. Siendo a la institucionalidad internacional en la actualidad, y sí, digo, ese orden internacional que se ha ido construyendo desde el año 1945 para acá, digo, está dando señales de erosión. Y a mi juicio, fundamentalmente porque o el Estado que básicamente ha sido no sé si el garante, pero sí el impulsor de ese ordenamiento internacional, está perdiendo poder relativo comparativamente con otras potencias. Entonces, o sea, hablamos específicamente de China. No, de Estados Unidos. Estados Unidos perdiendo poder, pero sí. Estados Unidos viene en un franco declive de poder. ¿Ante qué otras? Frente a China, sí. Básicamente frente a China te diría, desde los años 80 para acá. O sea, y Estados Unidos viene lentamente, hay indicadores en esto. Sí. Bueno, uno lo puede constatar que desde los años 70, de forma muy paulatina, viene perdiendo poder relativo, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en alguna medida puede tener, con esto no estoy justificando, que se me entienda bien. No. Puede tener cierta lógica. Es explicativo, no exactamente, puede tener una lógica explicativa, toda una impronta, digo, que bueno, sobre todo en la administración Trump y los sectores más aislacionistas de MAGA, sí. Bueno, que quieren como salirse del mundo. Sí, America First. Exactamente, porque sí. Realmente es muy costoso mantener el orden internacional. Entonces, bueno, eso en cuanto a la institucionalidad internacional, no sé si fui claro con esto. Pero sí, clarísimo. Después hay otra dimensión que tú me hacías referencia, pero si quieres preguntarme. No, habla vos, porque si no yo quiero meter OTAN ahí justo porque estaba pensando en eso, pero te espero. No, sobre la dimensión del orden internacional asociada a la distribución de poder, justamente esto mismo. Digo, hay un franco declive de Estados Unidos, pero tampoco, China viene creciendo, pero tampoco, a mi juicio y según los indicadores que manejo, tampoco tiene la potencialidad ahora o las capacidades ahora como para, no sé, ponerse al hombro un nuevo orden internacional. Esa es la ¿quiere? Bueno, exactamente. Digo, en principio te diría que no, pero no porque porque da la sensación de que no tiene la fuerza para eso. Bien. Si la tuviese, no sé cuál sería su posicionamiento. No hay un cuestionamiento al orden institucional de parte de China. Claro. Que si hubiese un cuestionamiento al orden institucional de parte de China,
combinado con un incremento de poder de parte de China y un declive de poder de quien en su momento fue el país más poderoso del mundo, que fue Estados Unidos, ahí estaríamos en una fase de transición de poder, y lo que dicen muchos teóricos realistas de la transición de poder, de que en esas circunstancias es cuando se aumentan las probabilidades de grandes conflictos. Entonces, conflictos sistémicos, como Primera y Segunda Guerra Mundial, que no son frecuentes, son eventos raros, ¿no? Si nosotros vemos los últimos 500 años, no llegamos a contar más de 8 o 9, pongámosles 10 eventos raros de esta magnitud, ¿no? Claro. O sea, eventos poco frecuentes que se dan aproximadamente cada 100 años, más o menos, pero no es que haya una regla, ¿no? Sino que lo que nosotros podemos contar, con Wilson tenemos una serie de artículos que nos publicaron, que justamente veíamos periodos de alta conflictividad en los últimos 500 años y lo que estudiábamos después, sobre todo esa parte la estudió Wilson de manera muy detallada, qué tipo de ordenamiento institucional emergió a posteriori de grandes conflictos, guerra de los 30 años, guerras napoleónicas, Primera y Segunda Guerra Mundial, son las que me acuerdo ahora, Wilson. Pero bueno, solo quería volver un poco a los años 40, porque estaba pensando en lo que dijo Wilson y vos dijiste también de esa orden internacional como una especie de regresión, ¿no? a la situación de 45, y hoy más temprano comentábamos que Trump de nuevo amenazó salir de la OTAN, que es una alianza de 49. Entonces es como que, pensando con cabeza de periodista, que parecería que los arreglos de los años 40 van erosionando, para usar una palabra que vos usaste y usamos ayer también. Dentro de lo que ustedes observan y estudian, ¿ven que hay como movimientos parecidos? Como, o sea, cuando la institucionalidad multilateral empieza a erosionar, como es ONU, y cómo puede entenderse OTAN, porque Estados Unidos amenaza salir. ¿Qué es lo que emerge de ahí? La verdad que es una incertidumbre muy grande. A mi juicio, lo que veo que estamos como en una suerte de reconfiguración de poder mundial, semejante, como les decía al inicio, al periodo de la Guerra Fría, pero sin identificar potencias tan consolidadas como lo fue la Unión Soviética y Estados Unidos en ese periodo. Estados Unidos, a mi juicio, va a seguir siendo una de las potencias mundiales por varias décadas más. China, obviamente, va a ser como no sé, no diría el desafiante, pero sí el competidor en términos de distribución relativa de poder. Bien. Rusia un poquito más atrás. Y bueno, estaríamos como una suerte de multipolaridad muy moderada de tres grandes potencias, ¿ah? Pero bueno, no con una magnitud de poder de las grandes potencias tan clara como lo tuvieron las grandes potencias en el periodo de la Guerra Fría, o incluso las grandes potencias, que eran una multipolaridad alta, en periodos anteriores, ¿no? Entonces, ahí hay un autor que se llama Neil Ferguson, que maneja el concepto de apolaridad, ¿no? Hablando es un libro de hace muchos años que justamente maneja esto, ¿no? De que, bueno, tenemos potencia, pero no con tanta capacidad como para crear un nuevo orden internacional, ¿no? Me cuesta ver el mundo sin una alianza occidental como la que existe entre Estados Unidos y la OTAN, Estados Unidos y Europa Occidental, que era de alguna manera la pregunta de ustedes. Me da la impresión que hay en todo lo que ha sido la relación bilateral entre Estados Unidos y los países centrales de la OTAN, que hay una relación en la que hay algunos argumentos de Trump que son bastante plausibles, ¿no? Okay. Que tiene que ver con la financiación. No puedo ser yo el que cubra los gastos de una defensa que está básicamente marcando un escenario conflictivo en el continente de ustedes. Pero además, nosotros somos estudiosos de las relaciones internacionales. Eso también nos lleva a entender que hay variables internas, hay un sistema político interno que también pesa. Trump, lo decía Hernán, también está apoyado por un conjunto de accionistas a los que les tiene que mostrar que de alguna manera está pensando en la economía interna
en la reindustrialización, sí, claro, en las tecnologías de punta, y no tanto en lo que pasa en la frontera de Rusia con Ucrania, o lo que pasa en Polonia, como país que está un poco ahí en la primera línea de fuego, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso, y bueno, y te digo, me cuesta creer que cualquier analista, cualquier estratega de Estados Unidos esté pensando en debilitar esa alianza, ¿no? Me parece que es un tema en el que la decisión está tendiendo a dos públicos, también al electorado. Sí. Está como un equilibrio, está haciendo un equilibrio. Sí, de nuevo esa apuesta retórica, ¿no? De ir a la máxima y decir, salgo de acá para conseguir algún tipo de respuesta que le sea más favorable. Favorable. A mí me interesa que, si a ustedes les parece posible entender, porque toda la zona del conflicto, del Golfo Pérsico específicamente, tiene como un entramado de vinculación entre los países que no es tan sencillo de entender quizás para la audiencia, porque ahora nos acostumbramos a escuchar un montón de países, de zonas geográficas, de cuestiones de conflicto y demás, pero hasta hace un tiempo, más allá de que cada tanto se escucha, bueno, la guerra Irán-Irak en los 80, después de repente un ataque, el Golfo, Kuwait, a principios de los 90, pero no es tan común hablar de esa zona y entender cómo es el vínculo entre esos países y cómo está asignado y regido, que ahora de repente, bueno, tenemos un cese al fuego y se sentarán a negociar y demás, pero estos actores que de repente empiezan a aparecer como mediadores, ¿qué función cumplen los países mediadores en las relaciones internacionales? Que de repente aparece un Pakistán, un Turquía, que no son quizás las primeras potencias que uno piensa cuando piensa en los países potencia que podrían mediar, y empiezan a actuar como mediadores en estos conflictos. ¿Cómo se define que un país sea mediador? Bueno, buena pregunta, y no tendría una respuesta para darte, una respuesta seria, porque no es un tema que lo haya estudiado. Lo que sí podría decirte que hay muchos estudios que se han dedicado, muchas investigaciones que se han consagrado a la resolución, cómo se resuelven los conflictos. Okay. O sea, bueno, tratando de dar respuesta a esa pregunta de investigación, cómo se resuelven los conflictos. Y el tema de las mediaciones o la participación de terceros estados tiene una influencia bastante importante. O sea, es como una suerte de mecanismo que ayuda o facilita la resolución de conflictos. No quiere decir de que vaya a suceder la resolución del conflicto en caso... Claro. En este caso particular de Estados Unidos versus Irán, o Estados Unidos, Israel versus Irán. Pero bueno, tienen un papel. No es, lo conozco, el tema muy por arriba. Yo me dedico a estudiar causas de conflicto, no tanto resolución de conflicto, pero sí es un tema que mucha gente se ha dedicado a esa investigación, y uno lo que ha visto de papers, de investigaciones de gente muy, muy seria, muy respetable, identifica que en la participación de otros estados hay una influencia importante allí. O sea que, respondiendo a tu pregunta, es importante que existan mediadores para resolver. Y más de la zona, ¿no? Porque bueno, por eso quería entender cómo aparecían, digamos, mediar. Estos países. Está bien. Sí. Bueno, ahí en la zona es muy complejo también, ¿no? Ver todos los vínculos entre países y sus relacionamientos. Es muy complejo toda la zona de Medio Oriente. Lo que sí podría decirte de Medio Oriente, y esto va a un contrasentido con lo que estamos viendo, pero va en un sentido, en la misma dirección de lo que te estaba diciendo al inicio. Y en esto no sé si me estoy pareciendo mucho a un sociólogo, ahora no me acuerdo su nombre, pero bueno, ahora sí me va a venir y lo voy a decir. Yo lo que identifico en Medio Oriente, si lo vemos y sobre todo los conflictos en los que está involucrado Israel, lo que uno podría advertir que hay desde el 48 para acá, 49 del 50 para acá, hay como una suerte de declive muy lento de la conflictividad. Hasta los 80 teníamos muchos conflictos interestatales, guerras interestatales. Desde los 80 para acá, tenemos conflictos de Israel, pero con organizaciones que no son estados, sino que son por grupos ejemplo, armados. Hezbollah. Hamas, Hezbollah. Sí. Y eso, cuando vamos al comparado de los niveles de severidad que tiene un conflicto interestatal, una guerra interestatal, como esta, por ejemplo. Sí. Con los conflictos
que se conocen como extraestatales, de un Estado o una alianza de Estado contra un grupo que no es un Estado, los niveles de severidad y de duración que conforman ese índice de conflictividad son menores. Entonces, es un contrasentido con lo que estamos viendo. Pero yo, viéndolo en el largo plazo, digo, bueno, hay conflictividad, obviamente, hay cosas horribles. Lo del 7 de octubre, que pasó hace un par de años, fue horrible. Todas las respuestas posteriores, ni que hablar también. Lo que está pasando ahora, pero digo, advierto que podría uno identificar una reducción de los niveles de conflictividad en Medio Oriente. Y la verdad que tengo esperanza de que esto se pueda, con el tiempo, se pueda ir normalizando a partir de un mecanismo que me parece que es muy importante, que son el desarrollo de las interdependencias entre los países, ¿no? Exacto, Wilson. Yo lo voy a anotar a Wilson un montón de cosas ahí. No, el especialista es él, así que en este sentido está muy bien que él nos explique, sobre todo porque sus expresiones son resultados de mucha investigación que hay atrás. Yo creo que el 7 de octubre es el resultado de la bajada de conflictividad. El 7 de octubre es una reacción para generar conflictividad. Porque esa baja conflictividad de la que habla Hernán tenía un punto central, un punto disparador, que era el debilitamiento de Irak. Debilitado Irak, el miedo del resto de los países árabes era Irán. A partir de ahí, el trabajo de acuerdos de paz y de cooperación entre Israel y el resto de los países árabes en los famosos acuerdos de Abraham, dejaba la zona en niveles de conflictividad, como dice Hernán. De hecho, estábamos en ese momento a poco de un acuerdo con Arabia Saudita, recordemos. Sí, ¿no? Por supuesto. O sea, por algo, cuando supuestamente, ustedes tienen un especialista acá, cuando Irán no llega con su tecnología a agredir a Israel directamente, agrede a uno de estos países por el solo hecho de haber estado tratando de generar acuerdos de paz y de cooperación, ¿no? O sea, los considera ya aliados de Occidente, aliados de Estados Unidos. Sí, también había bases militares, o sea, ahí también entraron en juego algunas bases militares y demás, pero sí tiene que ver con esto, por supuesto. ¿No? Sí, indicios materiales, digamos. Entonces no es raro lo que dice Hernán, ¿no? No es raro. Es verdad que es un contrasentido, pero no que sea raro. Porque además todos nos preguntábamos lo mismo, ¿no? Con el 7 de octubre no sabíamos que la reacción iba a ser realmente contundente por parte de Netanyahu en el gobierno. Lo sabíamos. No lo sabían Irán, no lo sabía Hezbollah, no lo sabían todos los proxies de Irán. Fue una situación buscada y que desató un conflicto que hasta hoy estamos viendo las consecuencias.